dentro del gobierno una interna que empieza a explotar el lunes cuando el senador Paoltroni de Formosa, de La Libertad Avanza, dice abiertamente que él estaba en contra. Se suma la vicepresidenta y genera una discusión que seguramente va a ir creciendo, y para esto, para entender la interna y varias cosas más, lo trajimos a Facundo Nehamkin. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás viendo hasta ahora lo que pasó, sobre todo esta semana? Yo creo que hay que dividir el tema en dos, ¿no? A ver. O en tres. A ver. Un tema es el impacto que tiene en una relación que ya viene atravesando situaciones complejas, el tema al hijo entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Creo que ese es un tema que hay que seguir con atención, no porque, en mi opinión, vaya a tener un efecto inmediato, ni siquiera te diría en el mediano plazo, en la gobernabilidad, porque creo que hay un desbalance muy fuerte de poder en esta coalición entre el presidente y su vicepresidenta, sino porque es el primer episodio de una interna sobre un tema relevante que tiene La Libertad Avanza desde que La Libertad Avanza arrancó. Es decir, nosotros estamos acostumbrados y decíamos, es un espacio disruptivo, claro, basado en la libertad, donde cada uno puede expresar sus ideas y sus miradas. Eso es cierto. También es cierto que a ningún espacio político que pretende gobernar un país tan difícil y complejo como la Argentina le hace bien que una de sus principales figuras esté planteando en público disidencias sobre temas muy complejos y que para cualquier presidente tiene la máxima relevancia, como es designar jueces de la corte, claro, ¿no? porque Entonces, hasta ahora las disidencias entre ellos eran más que nada de forma, de ¿no? protocolo, ¿no? Si la invitaron o no a tal claro, acto, cómo haría yo tal cosa. Ahora me parece que es una expresión de una diferencia y una disidencia sobre un tema de forma, de fondo, y veo como que cada vez es más difícil que esa relación tenga una vuelta a la normalidad. Es cierto, cualquiera que esté mirando puede decir, ellos no son como los políticos tradicionales. Eso es verdad. También es cierto que el lugar, ser presidente, ser vicepresidente, el nivel de exposición que hoy tienen, a diferencia del que tenían cuando recién estaban haciendo sus primeros pasos en la política, quizás los lleva a tener diferencias muy profundas y de difícil recomposición. En eso habría que tratar de ubicarlo históricamente, cómo son las diferencias entre este presidente y esta vicepresidenta. ¿Son más parecidas a las diferencias entre Chacho Álvarez y De la Rúa o más parecidas a las diferencias entre Menem y Duhalde? ¿Vos qué pensás? No, a mí me da la sensación que este es un espacio político donde no hay dos fuentes de poder. Acá manda Yo acá uno veo que hay una fuente de poder, que esa fuente de poder es Javier Milei, que es el creador y el que tiene el efecto atractor en términos de voto y de legitimidad política. Y puede haber diferencias en ese espacio, puede ser que haya votantes de la coalición que miren con atención o incluso con desagrado esas diferencias dentro del espacio, pero no me da la sensación que pueda afectar la gobernabilidad. A ver, Chacho Álvarez, cuando renuncia a De la Rúa, cuando plantea públicamente diferencia con De la Rúa, afecta la gobernabilidad. Cobos, cuando plantea sus diferencias con el gobierno, afectaba la gobernabilidad. ¿Pero por qué? Había fuentes de poder distintas. Cristina, cuando decía públicamente que no estaba de acuerdo con Alberto Fernández, uno decía, está afectada la gobernabilidad, porque uno dice, el poder está en otro lado, no está en Alberto Fernández. Entonces, si la persona que tiene los votos está diciendo, no estoy de acuerdo, en este caso no me da esa Ahora te sensación. llevo a un día antes. El que plantea esta disidencia es el senador Francisco Paoltroni de Formosa, que directamente cuestiona a Santiago Caputo. ¿Esto puede tener algún efecto interno o nada? Es un senador y bueno. Bueno, hay que ver qué está expresando dentro de esa coalición política. Insisto, no veo por ahora más diferencias al interior de esa coalición política que la que expresa la vicepresidenta y la que ha expresado Paoltroni. A mí me tocó estar, estaba justo en el programa de Pablo Roll, claro, cuando él expresó esa diferencia. Me llama la atención, a ver, en un espacio político donde la figura del presidente es tan preponderante y tan fuerte, me llama la atención que alguien públicamente se anime a plantear ese tipo de disidencia
sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener. Pero vos viste que él dijo, hay muchos senadores que tienen más miedo que Fabiola y que no hablan. Bueno, eso no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, está bien. Pero después, lo de Santiago Caputo, él al día siguiente dobla la apuesta, porque dice que es una cabeza que tiene que rodar. Sí, evidentemente, bueno, hay una diferencia ahí interna. A ver, hay algunos que tienen dentro de ese espacio político una visión de que el espacio es un espacio más monolítico, guiado por la conducción, donde Javier Milei es la cabeza que define más política en el sentido clásico, ¿no? Lo que todos los que estamos analizando la política esperamos que deben funcionar. Sí, analizamos con criterios que no siempre son los que ocurren. Ahora, evidentemente hay participantes de esta coalición que tienen diferencia. También puede ser, es una coalición nueva o es una fuerza política nueva. Entonces también puede ser que haya gente que se haya acercado creyendo que las cosas iban a ir para un lado y después cuando la coalición empieza a rodar te das cuenta que no y te vas quedando en el camino de alguna manera, ¿no? Estas diferencias pueden llegar a afectar la administración, no ya la gobernabilidad, sino la administración, las áreas del gobierno que tienen que funcionar para resolver problemas. No lo veo en absoluto. No lo veo en absoluto porque, a ver, recordémosle a la gente, el poder ejecutivo es un poder unipersonal. No tiene dos cabezas, no es bicéfalo, no es bifront. Es decir, tiene una sola cabeza, que es el presidente, siempre. Por eso, ¿qué decimos? ¿Cuándo afecta un vicepresidente o una vicepresidente? ¿Cuándo amenaza la gobernabilidad del Ejecutivo? Bueno, cuando todos sospechamos que si se va, o si se rompe, o si plantea diferencias, se lleva mucho. ¿En qué sentido? Bueno, si Cristina Fernández le decía a Alberto Fernández, nuestra coalición está terminada, todos sospechamos que Alberto se quedaba muy solo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que la fuente principal de legitimidad electoral popular era Cristina. En el caso de la Rúa Chacho Álvarez, bueno, todos sabíamos que era una coalición entre dos partidos. Entonces, si un partido o el principal dirigente de ese partido rompía esa coalición, uno decía, che, esta coalición queda debilitada. No veo ahora, insisto, más allá de que la figura de Villarruel pueda tener buena imagen, de que pueda ser una dirigente que esté bien vista y que puede ser incluso, como se dice comúnmente, un cuadro político, alguien que es una promesa en términos políticos, no tengo la sensación que si hoy esa coalición se parte o se desordena, la sociedad elija quedarse del lado de Villarruel. Me parece que las expectativas de la gente hoy están en el presidente y no en su vicepresidenta, ¿no? Facundo, en un momento, digamos, que la oposición, gracias a Alberto Fernández y la causa que lo involucra de violencia de género, se está llevando la marca, como podríamos decir. Estos ruidos políticos, ¿no? Paultroni apuntando a una figura como la de Santiago Caputo con lo que eso significa en el universo presidencial. Una Lourdes Arrieta desvinculándose de su responsabilidad en haber visto a genocidas detenidos y acusando a Martín Menem dentro de su espacio. Estos ruidos, ¿cómo debieran solucionarse? Digo, con un orden político, habla de la falta de experiencia, porque es un momento que es todo de la oposición, es todo de un peronismo que está cada vez más hundido, ¿no? Con bueno, lo cual si vos me preguntabas a mí, yo te diría, obviamente es un espacio político nuevo, ese espacio político nuevo empieza a andar, nunca se había visto cómo funcionaba gobernando, aparecen diferencias de criterios, diferencias de mirada. Yo soy de la idea de que es mejor que esas diferencias no se expongan públicamente, me parece que es más sano para la sociedad, no le gusta ver a la sociedad internismo y diferencias, y mi intuición es que eso se ordena a partir de una muy férrea conducción política que plantea hacia dónde va. Ahora, bueno, también puede ser, el presidente creo que está dando señales claras hacia dónde quiere ir, también puede ser que haya una parte de esa coalición que no esté dispuesta, que diga, no, yo lo escuché acá decir a Paultroni el otro día, yo no me sumé para esto. Bueno, claro. Bien, no se sumó para esto, tendrá que rever si la mayoría queda del lado del presidente Milei y él queda solo con su bandera, ya sea con cualquier tema, no importa, el hijo, el que sea, y queda solo del otro lado, tendrá que rever qué representa él en términos político-electorales y en términos sociales, porque al final de cuentas, los políticos tienen que representar algo. Entonces, digamos, nosotros tenemos claro qué representa Milei, ¿no? Sí. No tenemos claro qué representa Paultroni. Son figuras más desconocidas de la política. No sé, para pensar un caso similar, cuando Menem
creo que fue cuando hizo el indulto y las leyes del perdón, en ese Audiencia momento de vida y punto tuvo final. un quiebre adentro de su bloque, Espacio. que fue el famoso Grupo de los 8. Claro, tenés razón. Ese Grupo de los 8 no representaba a nadie. Bueno, después, 6 años, 5 años después, 4 años después, terminó siendo el germen para el nacimiento de una fuerza política que El se Frente oponía Grande. al menemismo. Entonces, Claro. hay que ver qué significa Facundo, Paltroni en términos sociales. Te despido con esto y te agradezco. Yo sé que falta mucho, pero ¿puede ser que el peronismo, por ejemplo, el año próximo vaya dividido a la elección? Sí, claro que puede ser. A ver, primero, recordémosle a la gente que para nosotros es algo muy obvio, pero para el votante de a pie, el ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, no. El año que viene hay elecciones legislativas. Entonces, ya de por sí hay una fragmentación. Es decir, no hay una lista única a nivel país que Claro. unifica posiciones. Cada fuerza política se expresa a nivel provincial. Entonces, eso ya da espacios a conformaciones de alianzas distintas y diferentes en cada territorio. Entonces, no sé, para dar 2 ejemplos distintos, podría ser que la Libertad Avanza y el PRO vayan aliados en algunas provincias y en otras no. En otras no. Y lo mismo con el peronismo. Podría ser que el peronismo en distritos donde tiene liderazgos muy fuertes vaya con propuestas unificadas y puede ser que en otros lugares se expresen diferencias y disidencias. Ese es el primer punto. Después me parece que hay un problema adicional que tiene el peronismo, que es una fuerza que está en una crisis después de haber tenido probablemente su experiencia de gobierno más traumática en términos históricos, quizás solo comparable a lo de Isabelita en el año 75, 76 y ese final. Es decir, porque es un gobierno que quedó muy deslegitimado, pero no solo deslegitimado porque no obtuvo resultados, porque no pudo hacer algo que el peronismo tradicionalmente ha hecho bien, que es gestionar el poder. Es decir, es un gobierno que estaba trabado, que no podía tomar decisiones. Entonces, el peronismo ha quedado muy lastimado en su esencia. Como tal, tiene que hacer un proceso de discusión, de renovación, de referentes, de actualización doctrinaria. Y ese proceso a veces puede ser muy ordenado y muy prolijito, y a veces puede ser muy virulento. Si pensamos, por ejemplo, la salida de la crisis del año 2001, después del menemismo, cuando el peronismo no tenía un líder con suficiente legitimidad, estaba Menem, pero había otro que decían, yo le quiero disputar el poder a Menem, el peronismo fue en 3 o 4 listas en las elecciones presidenciales del 2003. Entonces, no hay que descartar que el peronismo vuelva a reeditar esa fragmentación hasta que aparezca un líder que, garantizando triunfos electorales y eficiencia en la gestión, vuelva a articularlo como espacio político. Gracias, Facundo, muy amable. Vamos a la redacción de La Nación. Ahí está Inés Capdevila. Mucha información internacional.